Entonces le decía que hoy vamos a ver la evaluación de flujo perpetuo, ¿no? ¿Cuál es la idea, no? La idea que hay ciertas inversiones donde tenemos nosotros un momento cero, donde ocurre la inversión. Luego tenemos un momento 1, un momento 2, un momento 4, ¿sí? Y así hasta más infinito, ¿no? ¿Sí? Entonces son flujos perpetuos donde tenemos una salida de efectivo que ocurre en el momento cero. Tenemos una salida de efectivo, la vamos a llamar inversión. Y esta inversión nos promete generar flujo de caja, ¿sí? Estos flujos de caja pueden ser de dos tipos. Pueden ser flujos de caja constantes, ¿sí? Flujos de caja constantes. O también puede darse el caso donde los flujos de caja no sean constantes. Por ejemplo, pueden ser de este tipo, miren. Tenemos la inversión en el periodo cero. Luego esa inversión nos genera flujo de caja hasta nuevamente hasta más infinito. Pero en esta ocasión tenemos la salida de dinero que ocurre en el momento cero y los flujos de caja que generan la inversión ya no van a ser constantes, sino van a tener un comportamiento de este tipo. Van a ser crecientes, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculo el BAN? O sea, ¿cómo calculo el BAN en estas dos situaciones? ¿Cómo calculo el BAN en estas dos situaciones? La lógica no cambia. O sea, vamos a trabajar con el costo promedio ponderado de capital, que le llamamos K, ¿no? Entonces, para evaluar este tipo de inversiones, le decía que la lógica no cambia. Cuando digo la lógica, ¿a qué me refiero? A que estos flujos de caja lo vamos a actualizar al valor presente. Lo vamos a traer a valor presente. Y cuando los flujos de caja son constantes, ¿sí? El valor actual neto, ¿a qué es igual? Tengo que actualizar los flujos de caja. Es decir, el flujo de caja libre, usted lo va a dividir entre el costo promedio ponderado de capital, Al hacer eso, tienen un micrófono prendido, por favor, lo pueden apagar, gracias. Bien, al aplicar esta fórmula, chicos, lo que estamos haciendo es todos los flujos que el proyecto de inversión va a generar hacia más infinito, lo estamos actualizando al periodo cero. Y una vez actualizado, restamos la inversión. ¿Listo? Esa fórmula se usa cuando los flujos tienen un comportamiento constante. Es hasta el infinito, pero son constantes. Pero no siempre es así. Muchas veces los flujos perpetuos tienen una tasa de crecimiento. Cuando ese es el caso, el valor actual neto va a ser igual a ¿qué? Al flujo de caja libre del primer año, o sea, este flujo de caja libre, ¿sí? Dividido entre el costo promedio ponderado de capital
menos la tasa de crecimiento de los flujos que le vamos a llamar G, menos la inversión inicial, ¿no? Entonces, para flujo perpetuo constante, esta fórmula. Para flujo perpetuo, pero con una tasa de crecimiento, la segunda fórmula. Igual, la segunda fórmula hace lo mismo, chicos. O sea, ¿qué es lo que está haciendo? Todos los flujos que el proyecto de inversión va a generar hacia más infinito, lo está actualizando al periodo cero. ¿Estamos jóvenes hasta ahí? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, esta fórmula la voy a borrar esto. Voy a borrar. Y voy a escribir las fórmulas, pero con el formulario de Excel, ¿ya? Entonces, acá voy a decir, ¿no? Si los flujos son constantes y perpetuos, si los flujos son constantes y perpetuos, entonces la fórmula que vamos a usar, señores, insertar ecuación, va a ser la siguiente. El VAN, el valor actual neto, va a ser igual a ¿qué, chicos? Va a ser igual a una fracción, correcto, flujo de caja libre, que es constante, sobre el costo promedio ponderado de capital, menos la inversión inicial. Perfecto. Ese es el caso de si los flujos son constantes y tenemos una tasa, o sea, sin tasa de crecimiento, mejor dicho, ¿no? Ahora, si los flujos son crecientes y perpetuos, ¿sí? La fórmula básicamente es la misma, ¿no? La única diferencia es que aquí se trabaja con el flujo de caja número 1, pero mejor vamos a hacer más bonito. Insertar ecuación va igual a una fracción donde el numerador usted va a colocar el flujo de caja libre del año 1 dividido entre el costo promedio ponderado de capital menos una tasa de crecimiento G menos la inversión inicial, ¿ya? ¿Sí? Perfecto, ¿no? Esta es la otra fórmula que vamos a usar nosotros. Entonces, para ilustrar cada uno de estos ejemplos, para ilustrar cada una de estas fórmulas, ¿no? Vamos a hacer algunos ejemplos, ¿ya? Vamos a hacer algunos ejemplos. A ver, aquí voy a colocar fórmulas y vamos a hacer algunos ejemplos para la aplicación de esta fórmula. A ver, voy a hacer un ejemplo 1 en el cual voy a acercar para que puedan ver mejor. Voy a colocar datos, detalle, valor, unidad. Y vamos a asumir que estamos evaluando una inversión donde tenemos la inversión inicial de
la inversión inicial, que sea 20.000 bolivianos. Esta inversión nos promete flujos de caja libre perpetuos. ¿Sí? Flujos de caja libre perpetuos de 2.000 bolivianos. ¿Sí? Flujos perpetuos. Y el costo promedio ponderado de capital, ¿no? Que sea del 15%. 15%. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Cuál va a ser el BAN de esta inversión? ¿Cuál va a ser el BAN de esta inversión? Y nosotros podemos hacer de manera intuitiva, ¿no? De manera intuitiva, nosotros lo que podemos hacer es calcular los flujos, ¿no? Periodo 0, 1, ¿no? ¿Sí? Y como dice perpetuo, lo podemos llevar hasta, si ustedes quieren, hasta el periodo 200, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Hasta el periodo 200. Entonces, ahí tenemos los flujos de caja perpetuos, ¿no? Y acá voy a colocar el flujo de caja libre, donde tenemos la inversión que es con negativo en el periodo 0. Y los flujos de caja que va a generar la inversión van a ser constantes, chicos, ¿hasta dónde? Hasta el periodo, hasta el año 200, que es. Y la pregunta que nos están haciendo es que nosotros calculemos el BAN en bolivianos, ¿sí? Entonces, la lógica no va a cambiar para nada. O sea, igual usamos la función BNA, el costo de capital. ¿Y qué es lo que hacemos? Estos flujos perpetuos lo vamos a actualizar, chicos, hasta el periodo 0. ¿Sí? Y acá restamos la inversión más la inversión. Enter. Y ese sería el BAN. Tenemos un BAN negativo. Pero fíjese, este procedimiento es muy largo, ¿no? En realidad, para eso está la fórmula que aprendimos hace instante nada más. Deberíamos aplicar esta fórmula que es mucho más corta, más amigable. Si aplicamos esta fórmula, jóvenes, ya la cosa se vuelve un poquito más amigable, ¿no? Y el BAN en este caso sería el flujo de caja libre dividido entre el costo promedio ponderado de capital menos la inversión inicial. Y me tendría que dar lo mismo, ¿no, chicos? ¿Cuál quieren usar ustedes? ¿La primera o la segunda? Desde luego que sí, ¿no? Entonces, fíjense que esta fórmula, cómo facilita un montón la vida, ¿no? ¿Quieren que le dé tiempo para que lo puedan hacer ustedes en sus hogares? Perfecto. Bien. De acuerdo al criterio del banco, como dijimos, se debería rechazar la inversión, puesto que no se cubre el costo de capital, ¿no? Si el BAN es negativo, quiere decir que no cubrimos el costo de capital y además destruimos valor para la empresa en este importe. Ok, ahora vamos a hacer otro ejemplito. Voy a mover o copiar, crear una copia, mover al final
y a esta copia le voy a llamar ejemplo 2. La única diferencia es que ahora voy a incorporar una tasa de crecimiento. Voy a incorporar en el ejemplo una tasa de crecimiento. Una tasa de crecimiento que nosotros le vamos a llamar G desde ahora en adelante. Es decir, los flujos de caja van a crecer a esta tasa. Entonces, voy a colocarle una tasa del 2%. Los flujos de caja van a crecer a una tasa del 2%. Es decir, que este flujo de caja, y aquí la fórmula sería otra, ¿no? Y como dice que los flujos de caja, este es el flujo de caja, acá voy a aclarar, del año 1, ¿sí? El flujo de caja del año 1 es 2000, y a partir del año 2 van a crecer al ritmo del 2%. Es decir, sería este señor por 1 más la tasa de crecimiento, que es el 2%, inmovilizada con la función F4, y eso va a ocurrir hasta el periodo 200, ¿sí? Hasta el año 200, y vamos a hacer nosotros exactamente lo mismo que hicimos antes. Voy a usar la función BNA, chicos. BNA. Coloco el costo de capital. Claro. Ok, coloca igual el periodo anterior por 1 más. Ah, ya, ok. Ah, listo. Selecciona los dos primeros, ¿no? ¿Sí? Y luego de acá de la esquinita, usted lo jala y automáticamente el Excel, fíjese que va aumentando correcto de uno en uno, ¿no? Hasta llegar al periodo 200, ¿no? ¿Sí? Perfecto, ¿no? Entonces, hasta aquí, chicos, ¿se entiende lo que he hecho? Bien. Entonces, para calcular el BAN, la lógica sería la misma, la función BNA, la que hemos venido usando. Selecciono el costo promedio ponderado de capital. Luego actualizo todos estos flujos de caja. Los actualizo. Y más la inversión inicial. Y igual en este caso sería el BAN negativo, ¿no? El BAN negativo. Y también podríamos aplicar esta fórmula. También podríamos aplicar esta fórmula, chicos. El BAN para flujo perpetuo, pero con tasa de crecimiento. Vean, el flujo de caja libre del año 1, dividido, abrimos paréntesis, costo promedio ponderado de capital, menos la tasa de crecimiento, que es el 2%, menos la inversión inicial, y llegamos a la misma respuesta, ¿no? No debería salir otra cosa, ¿no? Obviamente que la idea de aplicar la fórmula, ¿no? Es pues no hacer este procedimiento, ¿no? Que es un poquito largo, ¿no? ¿Sí? La fórmula nos abrevia bastante los cálculos, ¿no? Esa es la idea. Les voy a pedir que también ustedes lo hagan y verifiquen las respuestas. Bien, ahora vamos a hacer un problema, chicos. Les voy a pedir que algún voluntario sea tan amable de poder leer el enunciado, por favor.
Gracias. Muchas gracias. Entonces, recibí un pago de 10 millones, ¿no? Por escribir un libro. Le llevó 3 años hacerlo, dice, ¿no? El tiempo que dedicó a la escritura, dice que Clinton hubiera podido recibir pagos por impartir conferencias, donde hubiera ganado 8 millones pagaderos al final del año, en lugar de escribir el libro. También suponga que el costo de capital es 10%. En el A le pide que calcule el BAN, ¿no? Y en el B me dice, imagine que una vez terminado el libro, se espera que el primer año reciba 5 millones de regalías decrecientes a razón de 30% por año a perpetuidad. ¿Cuál es el BAN del libro con el pago de regalías? Bien, está divertido el problema, ¿ya? A ver, primero vamos a responder el inciso A. ¿Listo? Vamos a responder el inciso A. Y como siempre, usted hágase su línea de tiempo y vamos a colocar los datos. Primero coloquemos los datos. Tenemos detalle, tenemos valor, tenemos unidad. Perfecto. Bien. ¿Qué tenemos como datos? Pago inicial, ¿no? El pago inicial es de 10 millones. 10 millones de dólares es lo que recibió él al inicio. Y su costo de oportunidad. Su costo de oportunidad de él, o sea, lo que está dejando de ganar es 8 millones por año. Perfecto. Y el costo promedio ponderado de capital, en este caso, es de 10%. Perfecto. Ok. ¿Cómo lo planteo? Le llevó 3 años escribirlo, ¿no? Vamos a hacer los flujos de caja. T0, 1, 2, 3. A ver. Calculemos los flujos de caja libre. Tengo una entrada de efectivo de 10 millones, ¿correcto? Tengo una entrada de efectivo de 10 millones. ¿Eso iría con positivo o como negativo? A ver. Correcto, es una entrada, ¿no, chicos? Es una entrada totalmente correcta. Es una entrada, iría con positivo. Y como él está renunciando a ganar esta suma de dinero, eso sería como una salida, ¿no es cierto? ¿Correcto, chicos? Bien. Entonces calculamos aquí el BAN. Como ya vimos, el BAN no nos miente, ¿no? BNA me pide el costo de capital
Actualizo los flujos y sumo la inversión inicial. Ok. Bajo este esquema, le conviene a Clinton aceptar, chicos, la escritura del libro, o que mejor se dedica a dar conferencias. Mejor que de conferencias. Perfecto, se acabó, ni por dónde perderse, ¿no? ¿Se entendió la solución, jóvenes? Claro, o sea, el cálculo del BAN o no entiendo. Bien, vamos con el análisis, ¿no? Él recibe 10 millones, va con positivo porque es una entrada, pero él está renunciando a 8 millones por año. Eso es lo que me dice el caso, ¿no? Clinton hubiera podido recibir pagos por impartir conferencias. Suponga que hubiera podido ganar 8 millones por año, pagadero al final de cada año. Es decir, que él, por sentarse a escribir el libro, que le demoró 3 años, él dejó de ganar esta cantidad de dinero. ¿Correcto? Belleza. Ahora, veamos la otra situación que me plantea. El caso. Entonces, me plantea lo siguiente, ¿no? Ok. Dice que imagine que una vez terminado el libro, se espera que el primer año, genere regalías de 5 millones. O sea, es decir, que copiamos lo mismo en flujo de caja, ¿no? Tenemos la entrada de 10 millones, pero aquí en el cuarto, ¿no? ¿Cuánto va a recibir el señor? 5 millones de regalías, ¿correcto? ¿Estamos hasta ahí? Chicos, pero van a ser, estas decrecerán. Decrecerán. Entonces vamos a hacer un flujo de caja proyectado hasta el periodo 200. ¿Sí? Y este es un band con gradiente creciente. ¿Sí? Es decir, perdón, esta fórmula, cuidado, se aplica cuando los flujos son crecientes, ¿no? Acá tenemos flujo decreciente, ¿no? ¿Cómo sería la lógica? Este señor por 1 más o menos. Menos. Perfecto. Menos. Menos la tasa de crecimiento que le plantean, que es el 30% a perpetuidad. Que decrecerán a razón del 30% a perpetuidad. Perfecto. Entonces, mis flujos van a ir decreciendo. ¿Sí? Y ustedes lo van a arrastrar, obviamente, hasta que antes de que se vuelva negativo, ¿no? Así que lo vamos arrastrando. ¿Sí? Y lo podemos seguir arrastrando, ¿no? Pero ya no tendría sentido. Son números tremendamente pequeños, ¿no? A ver, lo vamos a arrastrar hasta un número significativo. Hasta aquí. Vamos a trabajar hasta el periodo 34, ¿no? Ya es tremendamente insignificante esas cifras, ¿no?
E igual usted me tiene que calcular el banco. Veamos si con regalía la cosa cambia, ¿no? ¿Cómo sería la fórmula, chicos? BNA, coste de capital. Y vamos a seleccionar todos los flujos hasta que tengamos una cifra y más la inversión inicial, o sea que en este caso es una entrada de efectivo. ¿Le convendría a Bill Clinton el pago de regalías? No. Correcto, igual ni con el pago de regalías la situación se revierte, ¿no? ¿Correcto? Pero si las regalías fueran crecientes, ¿será que cambia eso? Fueran crecientes a una tasa del 5%. Bien. Ahora planteemos el escenario de que si las regalías fueran crecientes a una tasa del 5%. Entonces, ¿cómo quedaría la situación si tenemos otro escenario? Bien, la figura la copiamos tal cual. Flujo de caja libre. Esto no cambia hasta el periodo 4. La única diferencia que ya a partir del periodo 5, ¿no? Vamos a tomar que va a existir un comportamiento creciente. Y hacemos nosotros hasta el periodo 200. Ahora me preguntarán, ¿y por qué lo hago hasta el 200, no? Resulta ser que, de acuerdo a la experiencia, ¿no? Para cuando usted trabaja hasta el flujo 200, hacerlo de manera manual es igual que aplicar las fórmulas. Solamente lo hago para efectos de demostración, ¿ya? Entonces, estamos asumiendo, chicos, que ahora los flujos, a diferencia de aquí, que decrecen un 30%, que es lo que dice el caso, que decrecerán al 30% por año a perpetuidad. Ahora ya no van a decrecer, sino van a crecer, jóvenes. Uno más, el 2% sería, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más lógico, no? Bueno, en el caso de un libro puede ser que esto sea la lógica, ¿no? Porque, bueno, depende también del libro, ¿no? O sea, hay libros que se vuelven, digamos, clásicos, ¿no? Y a través del tiempo aumentarían las regalías, ¿no? Se podía dar ese caso. ¿Cuánto le coloqué? Ah, sí, tiene toda razón. Muchas gracias. 5%, ¿no? Gracias. Y lo jalamos hasta el periodo 200, ¿no? Claro. Ah, claro que sí, perdón, pues espero. Entonces, veamos a ver el banco, ¿no? Veamos el banco cómo quedaría, ¿no? Si las regalías fueran crecientes. BNA, el costo de capital. Seleccionamos. Sí. Y
faltaría sumar la inversión, ¿no? Ahora sí. Entonces, en el caso de que las regalías fueran crecientes, ¿no? ¿Le convendría a los jóvenes? Le convendría sentarse, ¿no? Y le convendría sentarse. Esos 3 años. Los espero. Bien. Entonces, si los flujos fueran crecientes, le convendría, ¿no? Le convendría a Bill Clinton hacer la escritura del libro. En el caso de que solamente consideramos la entrada de 10 millones, pero él está renunciando a percibir 8, entonces no le convendría en ese caso. También no le convendría en el caso de que le paguen una regalía a partir del periodo 4. Y si estas decrecen, tampoco le convendría. No. Pero si estas regalías fueran crecientes, ahí sí le convendría. Perfecto. Muy bien. Ahora, le voy a enseñar a calcular el costo real de un crédito. ¿Ya? Pase rapidito. Sucede lo siguiente, ¿no? Si tenemos los siguientes datos. Detalle, valor, unidad. El banco, vamos al banco, le pedimos un crédito de 10.000 bolivianos, nos cobran una tasa activa del 10%, el plazo es de 5 años, ¿sí? Pero el banco nos cobra un seguro de gravamen. Digamos que el banco nos cobra un seguro de 500 bolivianos por año, ¿ya? Pero usted, para que saque ese crédito, usted incurrió en gastos, ¿no? Gasto del crédito. Usted incurrió en gasto porque tuvo que ir y venir, ir a un lugar y al otro, y usted sacó sus cuentas y gastó 300 bolivianos, sus gastos, para obtener el crédito, ¿ya? Entonces, vamos a usar el sistema francés, el más clásico, ¿no? Y vamos a hacer un pequeño plan de pago bien sencillo. Vamos a hacer cuotas anuales para hacerlo más fácil de explicar, fácil de entender. Voy a hacer un plan de pago de cuotas anuales. Acá tengo el saldo inicial del crédito. Acá tengo la cuota. Aquí tengo el interés y la amortización, ¿sí? Y el saldo final. ¿Ya? Bien. Los espero para que copien estos datos, ¿ya? Para poder calcular el costo. ¿Listo? Manos a la obra. Copien, por favor. ¿Se dan cuenta, chicos, que es como estar en la 1, eh? Copien, ¿no? Así es, similar.
¿Cuál práctico? Ah, el práctico sí, sí está en la plataforma.